Todo tipo de construcción se compone por diversos procesos constructivos e incluso no todas las construcciones utilizan los mismos materiales. Esto depende de las dimensiones a edificar, pero en su mayoría las construcciones se componen por muros. Este trabajo se encarga de realizar tres tipos de muros que son muros diafragma, de mampostería confinada y mampostería reforzada interiormente. Se analizará de acuerdo a las normas técnicas complementarias de diseño y construcción de estructuras de mampostería, y esto nos aportará el conocimiento, el criterio y las especificaciones para desarrollar muros en los edificios y de diferentes formas estructurales. Por otra parte, diferenciaremos los distintos tipos de materiales que se emplean en la fabricación de piezas de mampostería. De acuerdo a las normas técnicas complementarias del diseño de la construcción de estructuras de mampostería, podemos analizar también que los distintos factores son que hagan un tipo de muro más viable para la construcción. Podremos analizar los distintos tipos de cálculos y recomendaciones y las normativas vigentes que nos permiten tener acceso, y con el análisis contaremos con el conocimiento y el criterio necesario para incorporar muros de manera correcta a los distintos tipos de obras que nos correspondan diseñar como futuros ingenieros civiles. Un muro diafragma es un sistema que puede proporcionar retención lateral, capacidad portante e impermeabilidad a una cimentación mientras se convierte en parte de la estructura permanente. Se puede construir sin distancia alguna respecto de las estructuras existentes. Puede actuar como contención de las cimentaciones superficiales. Los muros Milán o muros diafragma son estructuras lineales que se utilizan para las excavaciones profundas. Los muros diafragma son muy versátiles y pueden tener cualquier forma. Un espesor que varía de 0.6 a 1.5 metros y puede alcanzar una profundidad que superan los 122 metros en cada condición del suelo que se puedan imaginar. Se trata de elementos de alta rigidez que se emplean especialmente cuando es necesario transferir grandes cargas concentradas de una a otra posición. Además de los problemas de flexión y cortante, los de pandeo pueden regir su diseño. El diseño de un diafragma debe considerar lo siguiente: las fuerzas generadas por cargas gravitacionales, puesto que forma parte de la estructura de los pisos y cubierta de un edificio. La otra es la fuerza axial, la cortante y el momento generado en el plano del diafragma, considerado este como una viga que se extiende entre los elementos verticales de soporte y sometida a cargas por el mismo. La otra es las fuerzas que debe transmitir el diafragma cuando hay un cambio de rigidez en columnas y muros. Y por último, las fuerzas inerciales que debe absorber el diafragma a través de sus conexiones con elementos no estructurales y estructurales. Se dividen según su propósito, en los que son dividen en sellados y puntuales, y según su tecnología de fabricación, los muros de diafragma se dividen en monolítico y prefabricado. Muros diafragma, de acuerdo a las normativas técnicas complementarias de diseño de construcción de estructuras de mampostería. Se define a los muros diafragma en estas normativas como los muros que se encuentran rodeados por las vigas y columnas de marco estructural a la que le proporcionan rigidez y resistencia ante cargas laterales. Pueden ser de mampostería confinada o reforzada interiormente. Los muros diafragma deberán de cumplir con lo siguiente. El espesor de la mampostería no será menor a 100 milímetros en edificaciones tipo 1 y no deberá ser menor a 120 milímetros para edificaciones tipo 2. Se supervisará que la resistencia del diseño por aplastamiento y deslizamiento a tensión diagonal sean igual o superior a la fuerza cortante del diseño. Los muros diafragma deberán construirse de modo para garantizar su contacto con las columnas y vigas a todo lo largo de la junta.
Determinación de los esfuerzos laterales por diseño en los muros diafragma. Se deberá tomar en cuenta la rigidez lateral de los muros diafragma para estimar la distribución de las fuerzas laterales en los elementos resistentes a la estructura. Podrá utilizarse el modelo de diagonal equivalente. En este caso, el muro se sustituye por un elemento diagonal biarticulado a compresión. Para calcular la fuerza cortante de diseños en muros diafragma, se multiplica la fuerza cortante del análisis estructural por el factor de la carga correspondiente. También se dice que si se usa una diagonal equivalente como un modelo de análisis, entonces se multiplica la componente horizontal de la fuerza axial diagonal por el factor de la carga correspondiente. En la geometría de la diagonal equivalente en muros diafragma, lo que se pretende es calcular la distancia de la transversal de este muro, dando que 1/2 por la raíz cuadrada de la longitud del contacto entre la columna del marco y el muro al cuadrado, más la longitud del contacto entre la viga del marco y el muro al cuadrado, dando que esto sea menor o igual que la longitud diagonal de un muro diafragma sobre 4. Aquí se observan las fórmulas para calcular las longitudes que serán necesarias para la fórmula anterior. En la resistencia a corte por aplastamiento a lo largo de la diagonal de un muro diafragma, se multiplica 0.4 por el factor de reducción por la resistencia a compresión para el diseño de la mampostería, por la distancia transversal, por el espesor de la mampostería del muro, por el coseno del ángulo de la forma diagonal de un muro con la horizontal. La fuerza cortante resistente por deslizamiento en muros diafragma, se dice que si H sobre L es menor o igual que 1, entonces se calcula que 0.4 por el factor de reducción por la resistencia a compresión diagonal para el diseño de mampostería por el área bruta sobre 1 menos 0.9 por el factor de reducción por la tangente del ángulo que forma la diagonal del muro. Para calcular la rigidez, se dice que se debe reducir la rigidez lateral de los muros diafragma para tomar en cuenta los agrietamientos, reducir a la mitad los módulos de elasticidad y de cortante de la mampostería. Se debe evitar el volteo del muro diafragma, diseñando a detalle la unión entre el marco y el muro diafragma. Se debe reforzar el muro con castillos o refuerzos interiores y se debe calcular la resistencia a flexión perpendicular al plano del muro. ¿Qué es la mampostería confinada? La mampostería confinada es un proceso constructivo que tiene más de 50 años siendo utilizado. ¿En qué consiste? Consiste en construir los muros antes de colar los castillos y cadenas. Con este proceso, con este método, podemos construir un edificio a máximo de 6 niveles. Esto capacitado por un ingeniero civil y con conocimientos básicos podemos construir hasta una casa de 2 pisos. Con este método la construcción resiste a los movimientos laterales provocados por un sismo. Elementos de confinamiento. Los elementos de confinamiento son los castillos y cadenas. Como podemos observar en la imagen de la parte superior izquierda, hay una pila de libros atada a unos hilos, los cuales los libros representan a los muros y los hilos a los castillos y cadenas. ¿En qué consiste? Que estos están atados y no se pueden caer fácilmente, ya que si estos no estuviesen atados, sí se
tienden a caerse más fácil. Como se observa en la parte derecha de la parte superior igual, es lo que estamos representando con los libros. Vamos con el ejemplo de abajo que dice: en la construcción de esta casa podemos observar que no tiene cadenas, así que esta no sirve porque se puede caer, los lados se caen lateralmente. Y al lado derecho podemos observar que estas no tienen castillos, y pues por lo mismo que no hay que soporte su peso, pues igual no sirve la construcción porque se va a caer. Al construir con el método de la mampostería confinada, nos conduce a que tengamos una vivienda resistente a algunos sismos. Miren, todas las paredes y cadenas deben estar bien confinadas para asegurar la estabilidad de la casa. Los elementos en la imagen en rojo son las columnas de amarre, castillos, y las vigas de amarre o cadenas. Los pequeños en grises son las bandas sísmicas y refuerzos de vanos horizontales y verticales. En el caso de las fachadas de una casa, la proporción del largo no debe ser mayor que 3 veces el ancho de una fachada. Por ejemplo, si el largo no puede ser mayor a 3 metros si el ancho es igual a 1 metro. También en cada fachada debe haber al menos una pared sin huecos, que es lo que se conoce como un muro de corte. Aquí prácticamente en la imagen notamos eso, lo que explica los muros de corte. Muestran en la primera imagen los muros donde sí son de corte y abajo donde deberían ir muros de corte, pero en este caso no lo hay. Los muros de corte se conocen a los muros o una pared que no tiene huecos. En la primera imagen vemos unas líneas diagonales. No debe haber ningún hueco que pase por esas líneas diagonales, como lo muestra en la segunda imagen, que eso es una referencia para que no haya huecos sobre estas líneas y así se pueda considerar un muro de corte, que nos sirve para que nos proporcione en dicha dirección una gran resistencia y rigidez lateral ante movimientos laterales, como son los sismos. Como mencionaban mis compañeros, la mampostería confinada más que nada se caracteriza por estar basada en muros de carga. Estos muros son hechas con piezas huecas o macizas. Está rodeado, el perímetro del muro está rodeado de concreto reforzado. Una de las bandas, vamos a hablar un poco de las bandas sísmicas. Una banda sísmica es un refuerzo horizontal de hormigón armado, que a su vez se amarra a las cadenas verticales para que el muro de mampostería confinada se comporte como un pabellón, más que nada como un panel rígido, y esto no puede superar 1,20 m de altura. Una de las cosas importantes también son las juntas sísmicas para que una vivienda se pueda resistir. Hay que evitar las formas complejas. ¿Por qué? Porque una forma compleja es débil y es más fácil a romperse que a una forma simple, que es más que resistente. En la forma simple se recomienda juntas con mínimo de 40 a 60 centímetros. La cual también es importante es la continuidad vertical de los muros, porque los muros deben de construirse uno sobre otro, desde el suelo hasta el techo. Les dejo con el siguiente compañero. Mampostería reforzada interiormente es aquella con muros reforzados con barras o alambres corrugados de acero horizontales y verticales, colados en las celdas de las piezas, en ductos o en las juntas. El acero de refuerzo tanto horizontal como vertical se distribuirá a lo alto y largo del muro. Para que este pueda ser considerado un muro reforzado, deberá cumplir los siguientes requisitos.
Cuantías de refuerzo horizontal y vertical. La suma de las cuantías multiplicadas por el esfuerzo de influencia especificado del refuerzo horizontal y vertical no será menor que 0.84 megapascales o 8.4 kilogramos sobre centímetro cuadrado, y ninguna de las dos cuantías multiplicadas por el esfuerzo de influencia será menor que 0.3 megapascales o 3 kilogramos sobre centímetro cuadrado. Refuerzo en los muros. El refuerzo vertical en el interior del muro tendrá una separación no mayor de 6 veces el espesor del mismo, ni mayor que 800 milímetros. El refuerzo horizontal deberá dimensionarse para resistir el componente horizontal del puntal de compresión que se desarrolla en la mampostería para resistir las cargas laterales y verticales. En cualquier caso, estará formado por lo menos de 4 barras. Muros transversales. Cuando los muros transversales sean de carga y lleguen a tope sin traslape de piezas, será necesario unirlos mediante dispositivos que aseguren la continuidad de la estructura. Los dispositivos deberán ser capaces de resistir 1.33 veces la resistencia de diseño de fuerza cortante del muro transversal dividido por el factor de resistencia correspondiente. En la resistencia de diseño se incluirá la fuerza cortante resistida por la mampostería y se aplica la resistida por el refuerzo horizontal. Muros con aberturas, espesores y relación altura-espesor de muros. Existirán elementos de refuerzo vertical y horizontal en el perímetro de toda la abertura cuya dimensión exceda 600 milímetros en estructura tipo 1 y 400 milímetros en estructura tipo 2. En estructuras tipo 1, el espesor de la mampostería de los muros D no será menor que 100 milímetros ni que 120 milímetros en estructuras tipo 2. En ningún caso la relación altura libre a espesor de la mampostería del muro H sobre T excederá de 25. La supervisión. Deberá ser una supervisión continua en la obra que asegure que el refuerzo esté colocado de acuerdo con lo indicado en los planos y que las celdas en que se aloje el refuerzo sean coladas completamente. La resistencia entre cargas verticales y laterales de un muro de mampostería reforzada interiormente deberá revisarse para el efecto de carga axial, la fuerza cortante de momento flexionante en su plano y cuando proceda también para momentos flexionantes normales a su plano principal de flexión. Esta revisión ante cargas laterales solo se considerará la participación de muros cuya longitud sea sensiblemente paralela a la dirección del análisis. La carga vertical resistente PR se calcula como la siguiente imagen que podemos ver en la diapositiva, donde FE se obtendrá de acuerdo con el inciso 3.22, que es lo que nuestros compañeros anteriormente explicaron, y FR, que se tomará igual a 0.6. Algo que tenemos que tener muy en cuenta es que no se considera la participación del mortero o concreto de relleno. El método optativo nos da a entender que para los muros con barras longitudinales colocadas simétricamente en sus extremos, las fórmulas simplificadas siguientes que veremos aquí en la pantalla dan valores suficientemente aproximados y conservadores del momento flexionante resistente del diseño. El momento flexionante resistente de diseño es la sección MR, se calcula de acuerdo con las ecuaciones que estamos viendo, donde MO es la resistencia a flexión para el muro, AS es el área total del acero de refuerzo longitudinal colocado en los extremos del muro, DT, distancia entre los centroides del acero colocado en ambos extremos del muro, D, distancia entre el centroide de acero de tensión y la fibra a compresión máxima, P, la carga axial de diseño a compresión cuyo valor se tomará con signo positivo en la ecuación. FR se tomará igual a 0.8 si P es menor o igual a PR sobre 3 e igual a 0.6 en caso contrario. La resistencia a cargas laterales. La resistencia a cargas laterales será proporcionada por la mampostería. Se acepta que parte de la fuerza cortante sea resistida por el acero de refuerzo horizontal o por mallas de alambre soldado. Cuando la carga vertical que actúe sobre el muro sea tensión, se aceptará que el acero de refuerzo horizontal o mallas de alambre soldado resistan la totalidad de la carga lateral. No se considerará incremento alguno de fuerza cortante resistente por efecto de las dalas, por el refuerzo vertical interior ni de castillos internos de muros. El factor de resistencia se tomará igual a 0.7. Para este tipo de estructura de mampostería, el tipo de acero utilizado para el refuerzo horizontal será colocado en las puntas de mortero para resistir la fuerza cortante. El refuerzo consistirá de barras corrugadas o alambres corrugados laminados en frío
que sean continuos a lo largo del muro. Este tipo de acero de refuerzo lo que encontramos en la imagen número 3. Es un ejemplo de tipo de alambre que se utiliza para esta estructura. No se permite el uso de armaduras planas de alambre de acero soldado por resistencia eléctrica como las escalerillas para resistir fuerza cortante inducidas por sismos. Las escalerillas es algo que utilizaban antes para este tipo de refuerzos horizontales, pero que en la actual normativa de la cual nos regimos, esto ya no se permite. La separación máxima del refuerzo horizontal no excederá de 6 hiladas ni de 45 centímetros. Esto lo podemos ver en la imagen número 2. Ahí nos hace mención y nos marca dónde es que va el refuerzo horizontal, y también nos hace mención acerca de este punto de la normativa, que el número de hiladas no excederá de 6 hiladas ni de 45 centímetros. El producto de la cantidad de refuerzo horizontal y el esfuerzo de fluencia especificado no será inferior que 0.3 megapascales, que es igual a 0.3 kilogramos sobre centímetros cuadrados. Bueno, en la mampostería tenemos diferentes tipos de muros para el uso de las construcciones modernas, dependiendo de los resultados que queramos tener. En la mampostería es un sistema tradicional de construcción en el cual se colocan las piedras o lo que se va a ocupar de material de manera artesanal para darle un mejor acabado. Esa sería la definición de la mampostería. Pero en la mampostería tenemos diferentes tipos de muros. Como se puede apreciar en la imagen, tenemos los muros que son divisorios, los muros que son de carga, los muros de diafragma, muros de mampostería interior. Bueno, vamos a hablar por los que tenemos aquí en la imagen. Los muros como mis compañeros hablaron en su respectiva presentación, les presentaron cada tipo de muro, pero pues esta nada más es una pequeña conclusión para que recuerden que los muros de mampostería son los que vienen de manera artesanal, principalmente son de carácter decorativo porque son bonitos por fuera. Los muros divisorios o los muros divisorios son los que no aceptan cargas, no tienen cargas, pero sirven para dividir los cuartos, se podría decir. También tenemos los muros de diafragma, que se podría hacer los muros que tienen resistencia a cargas puntuales. Son los que ayudan al desarrollo de la estructura para que resista fuerzas. Y por último tenemos lo que son los muros de mampostería interior, los cuales se pueden ver en la imagen abajo del de mampostería, que es un muro el cual tiene refuerzos de acero de manera acomodada por cada tipo de varilla. En ese proceso no es muy común verlo en Chiapas, porque principalmente la gente de acá está acostumbrada al tipo tradicional de pegado de ladrillos o de blocks, pero en ciertos lugares de México se construye con ese tipo de método. En Monterrey es muy común que tengan ese tipo de estructura de los ladrillos, el pegado de los muros de mampostería interior, porque principalmente es más eficiente. Es más eficiente en tiempo y en costo. La principal forma de que no se utilice acá en Chiapas es porque los albañiles ya están acostumbrados a trabajar de manera ordinaria. Cada uno de estos muros tiene sus ventajas y sus desventajas, pero en todos los muros se va a llevar un costo, un proceso constructivo